La pregunta 3.8 nos pide que evaluemos la estructura interna de la escala SOI-R, que es la escala revisada del inventario de orientación sociosexual. La sociosexualidad es el sexo sin compromiso. Son estos 9 ítems de aquí que tengo en la base de datos que por construcción evalúan 3 dimensiones. ¿Por qué sé que evalúan 3 dimensiones? Uno, porque por tener tengo aquí que son 3 las dimensiones que se han calculado. O dos, si no fuera directamente por esa vía, yo puedo intentar encontrar el patrón común de estas preguntas de aquí. Yo puedo ver que de la pregunta de la 1 a la 3 son con cuántas parejas diferentes. Entonces, esto es una medición de conducta, de qué es lo que has hecho. De la cuarta a la sexta pregunta es el sexo sin amor me parece bien, me puedo imaginar a mí mismo. Esto es una medida de actitudes con respecto al sexo sin compromiso. Y de la séptima a la octava es tener fantasía sobre tener relaciones sexuales con alguien con quien no mantienes una relación. Y similares, con qué frecuencia tienes fantasías. Esta es una escala de fantasías de deseo de sexo sin compromiso. Por tanto, tenemos una escala que por diseño quiere evaluar 3 facetas distintas del sexo sin compromiso. ¿Por qué va a ser relevante evaluar 3 facetas distintas? Porque no cabe esperar que la relación de las diferentes dimensiones de sociosexualidad con otras variables sea equivalente. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la mayor proporción de la gente es heterosexual, en conducta, en líneas generales, la conducta de sexo sin compromiso tiende a estar equilibrada entre hombres y mujeres, porque más o menos por cada hombre que tiene una relación de sexo sin compromiso, tiende a haber una mujer que tiene una relación de sexo sin compromiso. Sin embargo, en el deseo no tiene por qué haber ese equilibrio. Lo dicho, es relevante evaluar la sociosexualidad, el sexo sin compromiso, con una mirada más abierta que evalúe diferentes dimensiones y no amontone en una misma variable general de sexo sin compromiso cosas que en realidad son separables. Entonces, a la primera de las fases, que es la de determinar el número de factores a retener, tenemos el criterio teórico. 3. ¿Qué habría pasado si no supiéramos que eran 3 las dimensiones que esperábamos? No pasa nada, porque simplemente habríamos recurrido a los otros 2 criterios. Lo que quiere decir es que en un análisis lo habitual es que la escala se haya construido con unas determinadas expectativas, que tengamos cierta información teórica, pero en el caso de que estuviéramos mucho más abiertos sin tener atado cuántos esperábamos encontrar, seguimos teniendo criterios para tomar decisión. Como decía, vamos a empezar con análisis desde lo que esperaríamos encontrar. Para lo cual nos vamos a un análisis factorial. Aquí mantengo lo último que hice. Voy a extraer los ítems de la escala de autoestima física y voy a seleccionar las 9 preguntas de la SOI-R de sociosexualidad. En extracción se mantiene lo último que hice. Tengo la factorización de ejes principales, que es la que corresponde. No hay que mantenerse en componentes, que sería el valor por defecto, sino en factorización de ejes principales. Solicito el gráfico de sedimentación, porque es uno de los criterios para tomar decisiones. Y ahora ya no me vale lo que tenía antes de retener un solo factor. Eso valía para la escala de autoestima física, no para ahora. ¿Por qué? Porque quiero quedarme con 3 factores, que es lo que entiendo que debería pasar. Estamos abiertos a refutación, pero esa es la expectativa. Continúo y en rotación aplico una rotación oblicua, mientras que con una solución unidimensional por marcar debería marcar ninguno, aunque una rotación oblicua no me va a dar problemas, simplemente un pequeño mensaje de advertencia. Ahora sí que quiero marcar que las diferentes dimensiones espero que estén relacionadas y eso es lo que voy a poner a prueba. En general, en psicología unas cosas tienen que ver con otras y todavía más cuando cubren una dimensión similar. Es de esperar que quienes hayan tenido más relaciones de sexo sin compromiso presenten actitudes más favorables. Por ejemplo, no sería razonable a priori entender que esto ha de guardar relaciones de cero, por tanto no habría base para aplicar una rotación oblicua. Y aunque la hubiera una rotación oblicua, no se aplica
de primeras al comienzo, sino en todo caso se aplica una rotación oblicua y si hay base para mantener la ortogonal, la no relación, nos pasaríamos a ella. Como ni siquiera es el caso, nos quedamos en una rotación oblicua. Continuar y pegamos. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ejecutar el análisis bajo la idea de que lo habitual, rotación oblicua y número de factores equivalente al de la teoría, va a ser lo que nos conviene. Ejecuto esta solución y, como todavía estoy en la fase de decidir el número de factores, allá que me voy. ¿Qué veo aquí? Tengo un claro factor dominante y una serie de factores. Este sería la línea suavemente descendente y este es el punto de quiebre. Entonces, ¿qué me dice aquí? Quédate con 3 factores. Otro potencial modo de verlo sería, esto no lo acabo de ver claro, quizás solamente es uno. Yo creo que aquí habría base sólida para retener 3 factores, pero podríamos quedarnos con una cierta ambigüedad, que es al menos uno, pero puede que sean 3. No siempre va a tener una lectura unívoca este gráfico de sedimentación. Abrimos el análisis paralelo y en el análisis paralelo, ¿qué vamos a tener que hacer? Tocar únicamente esta fila y ajustar el nombre de los ítems que nos interesa analizar ahora. Nos vamos a la base de datos y miramos cómo están llamados. Porque hay que ser literal. Si esto fuera soy-01, sería soy-01. Porque para el ordenador, soy-01 o soy 01 o soy 1 son mundos distintos. Este es el ítem que va hasta el ítem 9. Selecciono toda la sintaxis y la ejecuto. Lleva un cierto tiempo dependiendo de el ordenador y del procesador, de la velocidad que tenga, del número de observaciones que tenga. Entonces, ¿qué veo aquí? Me está diciendo, primer factor, ¿el empírico es mejor que lo aleatorio? Sí, lo es. Segundo factor, también se cumple. Tercer factor, este 1,18 está por encima del 1,06. Así que también se cumple. Pero ya, llegado el cuarto factor, se cruzan las líneas, en el caso de que esto lo tuviese representado gráficamente. A partir del cuarto, lo empírico es peor que un factor generado por puro azar aleatorio. Por tanto, el gráfico de sedimentación me está diciendo, retén 3 factores. Es verdad que el tercero está un poco más raspando. Entonces, ¿qué tengo? 2, 3. Si me quedo con el criterio de justo que queda por encima, serían 3. Teoría, quédate con 3. Gráfico de sedimentación, 3, quizás 1. El consenso a lo largo de esa información con su margen de ambigüedad es que son más los que apuntan hacia la idea de retener 3 factores. Así que con eso nos vamos a quedar, con 3 factores. Cierro el análisis paralelo, ya ha cumplido su función. Y paso a la segunda fase una vez que yo ya he decidido que el número de factores a retener es de 3. Pasamos ahora a determinar la rotación a duplicar. Como os decía, hemos empezado en una solución multidimensional con una rotación oblicua. Y solo si las correlaciones entre factores fueran muy bajas, por debajo de 0,10 todas ellas, pasaríamos a una rotación ortogonal. Vamos a revisarlo. Vemos que la correlación entre factores está lejos de esa idea de correlaciones por debajo de 0,10 para todos. Hay correlaciones abultadas hasta el punto aproximado de 0,50 con signo negativo. Por tanto, nos mantenemos con la rotación oblicua, que es lo que habíamos seleccionado. Y aquí vemos la ventaja de haber empezado con lo que entendemos que habitualmente funciona, porque ya podemos pasar a la tercera fase sin necesidad de tocar nada del análisis que habíamos obtenido. ¿Por qué? Porque habíamos pedido 3 factores y tenemos base para mantener 3 factores, habíamos pedido rotación oblicua y hay base para mantener la rotación oblicua. ¿Qué hacemos ahora? Entrar en la revisión de la solución factorial, que en el caso de una solución multidimensional va a ser la matriz de patrón. Aquí tengo la matriz de patrón. Importante, revisar otras matrices, la factorial o la de estructura,
puede alterar de un modo importante la interpretación de todo. Hemos de revisar la que corresponde, que es la matriz de patrón. Ese nombre cambia según versión de SPSS, ya llevo unas cuantas llamándose matriz de patrón. ¿Qué es lo que veo aquí? Todos los ítems son asignables a un factor y solamente a un factor. El SOI R1 presenta una carga de 0,60, se va a un único factor. Esta también a un único porque continúo y veo que no hay más cargas. Se va a un único factor. Se va a un único factor. Del 4 al 6 también van única y exclusivamente a un factor. ¿Cuándo habría problemas? Cuando aquí tuviera más de una carga por encima de 0,30 valor absoluto, no es el caso, o cuando yo tuviera una segunda carga con un valor cercano al de la carga principal. Si yo aquí tuviera un 0,31 y aquí un 0,29, diría, es verdad que donde cumple estar por encima de 0,30 es en el factor 3, pero la diferencia es tan escasa que no justifica situarlo ahí y solamente ahí. No es el caso. Del 4 al 6 voy a poderlo situar en el factor 3 y los ítems 7, 8 y 9 van claramente en el factor 2. En ocasiones, si yo quiero simplificar esta lectura de esta tabla, yo puedo en el análisis factorial, en opciones, solicitar que me excluya los valores más pequeños, los coeficientes, las cargas más bajas. No siempre es necesario, en ocasiones puede ayudar. Esto que vamos a hacer para ver las cargas en un resultado donde yo incluyera en una tabla toda la matriz, yo incluiría todos los valores, no únicamente los bajos. Entonces yo amplío para ver más claramente y veo que las cargas secundarias por encima de 0,10, incluso siendo superiores a 0,10, siguen siendo muy bajas. No es necesario depurar ningún ítem porque todos quedan perfectamente asignados a sus factores correspondientes. También hay que tener en cuenta que esto es una serie de constructos muy definidos, muy claros, fácilmente evaluables, con pocas preguntas y con poca ambigüedad en el redactado. Ya he pasado, por tanto, la fase de depuración. No es necesario excluir factores. Y ahora entraría en la fase de interpretación de factores, tanto en su contenido como en su sentido. Yo lo que quiero es dejar de hablar de factor 1, de factor 2 y de factor 3 para poder hablar de los ítems y de los factores por un nombre teórico. El factor 1 viene definido por estos tres ítems. ¿Y qué comparten estos tres ítems? ¿Cómo puedo llamar al factor 1? ¿Qué tiene en común con cuántas parejas diferentes he tenido relaciones? He tenido relaciones en una ocasión a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Entonces, estas son ítems de conducta, de el número de relaciones que he tenido. Por cruzar y darle mayor interpretación, vemos que, por ejemplo, no entiende exactamente igual no haber tenido una relación sentimental que haber tenido relaciones, el número de relaciones que uno ha tenido, porque uno puede haber tenido varias parejas con vinculación sentimental con las cuales ha tenido relaciones sexuales y eso no sería una conducta puramente de sociosexualidad, de sexo sin compromiso. Y eso se refleja que comparativamente la carga es más baja. Pero si he de quedarme a un nivel más simple, este ítem evalúa conducta sociosexual. Perdón, este ítem, el factor 1. Y el factor 2, ¿qué es lo que evalúa? Vamos a ver cuáles son los ítems que presentan cargas superiores en el factor 2 y son estos de aquí, que es fantasías, sentir excitación, tener fantasías. Lo podríamos llamar fantasías sobre sexo sin compromiso o, en este caso, porque conozco el marco teórico en el que se desarrolla, el factor 2 lo podríamos llamar un factor de deseo, de sexo sin compromiso. Todas estas cargas son positivas, tanto para el factor 1 como para el factor 2, por lo que la polaridad, ¿cuál es? A más de este ítem, más conducta. Este ítem es un factor de conducta, no de falta de conducta. Lo mismo para aquí, todas estas cargas son positivas, son un factor de deseo, no de falta de deseo. El matiz va a venir cuando yo mire y revise
el factor 3. ¿Qué tengo aquí? Que el que tiene... Bueno, primero veamos cuáles son los ítems. El sexo sin amor me parece bien, me puedo imaginar a mí mismo a gusto y disfrutando de sexo sin compromiso, y no quiero tener sexo con una persona hasta que esté seguro. Entonces, ¿qué tienen todos estos? La valoración de la conveniencia hacia uno mismo del sexo sin compromiso. Y de nuevo, porque conozco el marco teórico, a esto lo llaman actitudes de sexo sin compromiso. Pero ¿qué va a ocurrir? Que aquí la carga positiva es justo para el que no quiere tener sexo hasta estar seguro. Por tanto, esta no va a ser una escala de actitud positiva, sino esta es una escala de actitud negativa hacia el sexo sin compromiso. ¿Por qué lo veo? Porque la carga positiva corresponde no a más no quiero tener sexo. ¿Qué ocurre? Que más tengo en actitud negativa. O visto por otro lado, a mejor me parece el sexo sin amor, menos de factor 3. Por tanto, el factor 3 no puede ser una actitud favorable, porque no puede ser que a más me parece mejor el sexo sin amor, no hay más actitud favorable, sino justo lo contrario. Actitud desfavorable, actitud negativa. Entonces, aquí lo que hemos de tener cuidado es en qué agrupar a estos ítems y en qué sentido lo hacen. Entonces, tengo un factor 1 de conducta, un factor de deseo y un factor de actitud negativa. Conducta, deseo, actitud negativa. Ya he dado interpretación a los diferentes factores. ¿Y qué puedo pasar a hacer ahora? El último de los pasos, que es interpretar la correlación entre factores. ¿Por qué es importante tener claro el signo y cómo se interpreta? Para saber cómo interpretar estas correlaciones de aquí. Repito, yo tengo conducta, yo tengo en el factor 2, yo tengo deseo, y en el factor 3 tengo actitud negativa. Entonces, ¿qué veo? Que las relaciones están en el intervalo que va desde 0,39 hasta 0,50, son correlaciones medias, bajas, medias, ¿vale? Entonces, son correlaciones apreciables donde a mayor conducta, más de factor 2, aquellas personas que presentan un mayor deseo realizan una mayor conducta sociosexual. Ahora bien, la relación es positiva y de 0,38, esto también encaja. Desear no equivale a hacer, por eso la relación no es perfecta. Y cuando os decía de tener cuidado con los signos y con cómo interpretamos, es a mayor conducta, mayor actitud desfavorable. O si quiero dar la vuelta, la correlación entre actitud favorable y conducta es positiva. Entonces, ¿por qué le puedo dar la vuelta? Porque si yo le doy la vuelta y ya no miro actitud negativa, sino lo revierto, también tendré que revertir la correlación. Y si lo quiero mantener tal y como lo estaba midiendo, quienes presentan una actitud más desfavorable hacia el sexo sin compromiso tienden a realizar menos relaciones sin vinculación afectiva. Y esa correlación es de 0,49. Y lo mismo vale para que quienes presentan una actitud más desfavorable hacia el sexo sin compromiso presentan en menor medida deseo del mismo, con una correlación de menos 0,47. Lo dicho, aquí es importante tener claro cómo interpreto factores, y ese interpretar factores es lo que tiene en común, y la polaridad, el sentido que ha asignado el análisis a los diferentes factores. Porque si no, puedo cometer el error de estar interpretando un factor de actitud, equivocando si es actitud favorable o desfavorable, y eso cambia por completo el cómo se va a leer después la tabla de correlaciones. Eso no lleva obligatoriamente a que cuando yo construya puntuaciones, yo tenga que construir una puntuación de actitud negativa. Para el ordenador, él lo que necesitaba era asignar una flecha, pero nosotros con control sobre el proceso podemos decir que para nosotros los ítems directos e inversos van a ser los que nosotros decidamos. Lo que es lo mismo, aunque el factor 3 sea un factor de actitud negativa, nosotros podemos decidir que estos dos ítems son inversos y este es el inverso. No, el patrón de signos de aquí no manda. Mandamos nosotros en la toma de decisiones.
Y esto sería lo necesario para realizar un análisis factorial de una escala multidimensional donde ninguno de los ítems ha presentado ningún problema y no hemos necesitado realizar una reevaluación del número de factores a retener ni una reevaluación de la rotación a aplicar. En el caso de haber depurado algún ítem, necesitaríamos haber vuelto a la casilla de salida, haber vuelto a determinar el número de factores a retener, habiendo excluido esos ítems. No ha sido el caso porque esto es una escala breve y, como veis, bastante sólida. Y con esto acabamos.